Amén, hermano, vamos a darle continuidad a la clase que nos corresponde hoy. Ya me pusieron aquí en me pusieron en aprieto, pero aquí estamos. Agradecemos al Señor una vez más por estar en este lugar, ¿verdad? ¿Qué recuerda lo que estamos estudiando hoy? Sobre la oración. Estamos estudiando el tema de la oración. Terminamos de leer su voluntad. Exactamente, terminamos la parte de la oración donde Jesús decía que cuando oremos, pidamos a Dios que se haga su voluntad y no la nuestra, ¿verdad? Y esto es bien importante porque hablamos acerca de todo el cuerpo de oración, de que parece ser palabras sencillas, como la leemos así a simple vista, pero nos damos cuenta que va más allá que esto, ¿verdad? Entonces, yo quiero terminar, para leer la palabra y tener un momentico de oración, terminar con las palabras, o sea, comenzar con las palabras que terminé en la clase pasada. Por lo tanto, cuando pedimos que se haga su voluntad, estamos dispuestos a ceder el control y depositarlo en Dios, el cual da por hecho que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Pues un hermano que quiera orar para poner este tiempo de oración, ¿verdad? Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo de estudio de tu palabra. Gracias por ella, Señor, porque es medicina para nuestros huesos. Gracias, Señor, por el maestro que nos ha provisto. Rogamos que tú le dirijas en esta hora y que nos prepare, Señor, a nosotros, a no solo a escucharla, sino a ponerla por obra en nuestras vidas, Señor. Sé con aquellos hermanos que están teniendo dificultades, Dios, en sus hogares o en sus trabajos, o de cualquier índole, Dios. Y glorifícate, Señor, en su vida, glorifícate en nuestra vida. Sé con aquellos hermanos que vengan en camino, con los que han quedado, Señor, quizás en su trabajo. Y bendíceles allí, mi Dios, y de igual manera estar con ellos. Perdona nuestros pecados, Señor, y en tus manos estamos en esta hora. En Cristo Jesús hemos orado. Amén. Amén. Entonces, hermano, vamos a leer la palabra de Dios para poder estar en contexto. Desde el principio dice así, Mateo capítulo 6, verso 5 en adelante: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie, en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros la pidáis. Y vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día dános hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Yo decía que cada vez que nosotros leemos la oración, sin ningún tipo de estudio, parecieran palabras sencillas, pero cuando vamos al meollo del asunto y nos metemos dentro de ella, nos damos cuenta, hermano, que hay una profundidad mucho más grande de la que simplemente se ve allí cuando lo leemos. Y esto es importante porque ahora vamos a seguir desarrollando el tema en la parte que nos corresponde de la oración, que es el pan nuestro de cada día, danos hoy. Y mi amado hermano, yo quiero que presten mucha atención, porque esto ha sido también un texto mal interpretado, inclusive, vamos a citarlo más adelante, hasta por algunos padres de la iglesia que confundieron esto, y ha traído consecuencias hasta el día de hoy por esas malas interpretaciones, y tenemos que tener en cuenta en realidad lo que Cristo nos está tratando de enseñar
porque es para aplicación de nuestra vida. Y para mí esta parte de la oración tiene una connotación gigantesca, y nosotros vamos a ver en el desarrollo de la clase por qué estoy diciendo esto. Porque simplemente cuando leemos el pan nuestro de cada día, danos hoy, pareciera que nada más está diciendo, bueno, la comida de cada día, danos hoy, ¿verdad? Pero no es así. Vamos a meternos un poquito más en esto ahora. Mis amados hermanos, para entender esta parte de la oración debemos de saber que el pan no solamente se refiere a los alimentos, sino a todo lo que tiene que ver con el sustento del Hijo de Dios. Y eso es muy importante, porque la palabra pan no solamente significa comida, ¿verdad? Significa ropa, zapato, trabajo, auto, lo que tengamos, renta, todo lo que nosotros necesitamos para vivir está involucrado o está allí reflejado en esta pequeña palabra que tiene una profundidad mucho más de lo que podemos imaginar. ¿Se dan cuenta? Por eso es que el pan nuestro de cada día no tiene nada que ver solamente con alimentos, sino tiene que ver con todo el sustento y la provisión de Dios para nosotros. ¿Amén? ¿Seguimos? ¿Sí? Y esto fue un problema para algunos padres de la iglesia, como Cipriano de Cartago, Ambrosio de Milán, Cirilo de Jerusalén, entre otros, que tomaron el pan de una manera literal, y esto ha sido un problema hasta hoy, ¿verdad? Dando por sentado que el pan y el vino eran el cuerpo y la sangre de Cristo, de donde se derivó la famosa transubstanciación, ¿verdad? Católica, que conocemos hasta hoy. Entonces ha sido un problema porque donde el pan se convierte literalmente en el cuerpo de Cristo y el vino se convierte literalmente en la sangre de Cristo. Y nosotros sabemos que no es así, porque automáticamente Dios nos convirtió en caníbales, ¿verdad? De repente se acabó la espiritualidad con Dios y nos convertimos en caníbales, algo que es reprochado y despreciado por Dios, donde sabemos que los caníbales no se van a comer carne humana. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso es un problema que ha traído hasta hoy, porque muchos padres de la iglesia también creyeron esto, y entonces un problema que tiene el cristianismo hasta hoy es tratar de usar a hombres que en el pasado tuvieron renombres para afirmar cualquier punto de fe o doctrina, cuando nosotros tenemos que entender que lo único que podemos usar como base para la doctrina es la Escritura. No olvídese de lo que dijo fulano, lo que dijo mengano. E inclusive en una ocasión Pedro se equivoca y Pablo tiene que corregirlo, y Pedro era Pedro, uno de los apóstoles de Cristo. ¿Se dan cuenta? Por eso la Escritura es lo que tenemos nosotros como la base de fe y de conducta, y la regla, el canon que se estableció para que pudiésemos dirigirnos a través de ella. Por eso Pablo, hermano, termina diciendo en Romanos de esta manera, y esto es muy importante. Pablo dice así: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría de Dios, cuán insondables son tus juicios, inescrutables son tus caminos. De hecho, se vació, porque Pablo, siendo un erudito y entendiendo las Escrituras, porque recuerden que este hombre fue instruido a los pies de Gamaliel, o sea, tenía un conocimiento inmenso, y cuando empezó a investigar y a conocer de verdad a Dios, se quedó profundamente impresionado por la grandeza de la sabiduría de Dios. Ahora, fíjense lo que dice Mateo. Vamos entonces a partir del versículo 11 del capítulo 6 de Mateo. Dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y en esta parte de la enseñanza, pareciera que hay una redundancia. Fíjense, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Quiere decir que hoy está incluido en el pan nuestro de cada día. O sea, pero no hay ninguna redundancia ahí, hermano. Nosotros vamos a estar explicando un poquito más esto. Y me llama la atención porque hay un problema serio. Cuando uno va al griego, no voy a estar buscando las palabras porque saben que como nosotros no sabemos traducir correctamente el griego, pues vamos a estar ahí inventando, y es mejor hacerlo de esta manera. Pero en el griego el texto da la impresión, no tiene que ver nada solamente con lo que esta gente pensaba. Fíjense, pan nuestro es lo que necesitamos para vivir. O sea, es el conjunto de todas aquellas cosas que Dios le da al hombre para su sustento, sea pan, sea economía, sea lo que sea, todo lo que tiene que ver con el sustento del hombre de Dios. Y por eso es que el texto indica esto. Ahora, de cada día es lo necesario para subsistir. Y esto es bien importante. Y dándonos hoy lo suficiente para hoy, y reconociendo que dependemos de Dios. Y esto es muy importante. Ahora, es impresionante, y esto es lo que me llama la atención, hermano, cómo gente se atreve a estar manipulando las Escrituras
Y yo voy a mencionar un nombre porque vale la pena hacerlo, pero de una manera negativa, por supuesto. Por ejemplo, nosotros conocemos a un señor televangelista famosísimo que es llamado Carlos. ¿Sigue usted? Carlos Cortés, ¿no? Es Cachiluna. Sí, es Cachiluna, pero no el nombre. Pablo Enrique Luna, más conocido como Cachiluna. Ahora, fíjense, el otro día cuando yo estaba tratando, porque a mí me gusta, hermanos, también ver opiniones cuando estoy preparando un estudio de otros predicadores, y de repente cuando pongo allí me sale Cachiluna. Y cuando veo el disparatazo que se ha mandado este hombre, y esto no puedo dejarlo pasarlo por alto, hermano, porque esto no solamente lo ven los miles de cristianos que ellos tienen allí, sino que lo ve el mundo entero a través de Facebook, de YouTube o de cualquier red social que nosotros conocemos. Y es tremendo cómo esta gente siempre manipula la Escritura y lo hacen, hermano, descaradamente. Es impresionante, y yo voy a citar las palabras textuales de él. No me voy a inventar nada, usted puede buscar el video Cachiluna acerca de la oración para que usted se dé cuenta, porque todo lo quieren llevar siempre redundando al dinero. Y esto es un problema porque esto lleva a sacar de contexto la enseñanza clara que Jesús expone en las Escrituras y deja a la gente fuera del conocimiento de Dios, y por lo cual no pueden servir a Dios con plenitud porque están divagando en sus pensamientos. Miren lo que dice este hombre. Fíjense, cuando él habla del pan nuestro, dice, el pan es mío. ¿De quién es el pan? Así dice. No, el pan es mío, dice él. ¡Qué atrevimiento!, ¿verdad? Por supuesto, él excluye, ¿verdad?, la parte de Génesis donde digo del Éxodo, cuando Dios le dijo a Moisés acerca del maná, porque está demasiado explícito, ¿no? Que vamos a tratar ese texto un poquito más adelante. Pero fíjense cómo sigue este hombre. Bueno, es mío el pan, pero no se queda allí. Él sigue diciendo, el de cada día, dámelo hoy. Eso es avaricia humana, manipulando el texto, porque eso no es lo que está diciendo el texto. Y de hecho este hombre pone, por ejemplo, como la cosecha de un campesino. ¿Quién es el campesino? ¿Quién ha sembrado alguna vez en la tierra? Acá tenemos unos cuantos, ¿verdad? Y nosotros sabemos que cuando uno siembra la tierra, claramente que usted no va a sembrar para un día. Usted siembra una cosecha pensando en suplir los 365 días del año. Y cuando uno va a la Escritura y lee lo que dice Cristo, el pan nuestro de cada día, dámoslo hoy. O sea, este hombre manipulando las Escrituras dice todo. Por eso dice, sí. Es que él está apelando al corazón de los hombres que están escuchando, porque nosotros queremos una cosa. Y hablando de avaricia y de acumulación, fíjense, hermano, este hombre dice, bueno, entonces tener un refrigerador sería pecado. Porque ¿por qué tenemos refrigerador en la casa? ¿Para la comida de un día? No, de la semana, del mes o de lo que sea. O sea, todo es una apelación, hermano, a las emociones, tergiversando la Escritura, manipulando todo siempre para llegar a sacar el billete a la gente, pero eso no es lo que dice la Biblia. Y nosotros vamos a desarrollar este tema, hermano, que es muy importante porque va mucho más allá. Yo decía que es uno de los más importantes porque en la provisión del pan está representado el cuerpo de Cristo. ¿Se dan cuenta? Que ha sido la provisión para la humanidad en el sacrificio de Cristo allí en la cruz del Calvario. Y terminamos entonces celebrando la Santa Cena cuando dice que el pan representa el cuerpo, ¿verdad? Y la sangre, el vino representa la sangre derramada en la cruz del Calvario. Todas estas cosas vamos a desarrollarlas para que podamos tener una idea más clara de lo que quiero compartir con ustedes en esta tarde. Ahora, fíjense, recordemos lo que Dios estableció con el maná. Fíjense, volvemos al punto, el pan nuestro de cada día, dándolo hoy. Ahora, miren lo que dice Dios en Éxodo capítulo 16, verso 4. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí yo haré llover pan del cielo. ¿Quién hará llover pan? ¿De quién era el pan? ¿De dónde venía el pan? ¿El pan era mío? No, Dios provee el pan. El pan no es de nosotros, es para nosotros. Que es muy diferente. No tenemos nada intrínseco, hermano, en particular que sea nuestro.
nosotros estamos prestados en este mundo. La Escritura termina diciendo que hemos venido a este mundo sin nada y sin nada nos vamos. Definitivamente. ¿Cómo? Y Dios ha dicho, yo soy proveedor. Claro que sí. Nosotros vamos a ver unos cuantos textos porque no podemos abarcarlos todos por cuestión de tiempo. Pero para que nos demos cuenta toda la manipulación, se dan cuenta, Dios da el maná, pero mira cómo sigue diciendo, he aquí yo os haré llover pan del cielo. Fíjate, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente. Fíjense, pero no se queda allí. El pan nuestro de cada día, ya no lo soy, ¿verdad? La porción de un día, excepto el viernes que se recogía, ¿verdad? Doble porción para el sábado. ¿Se dan cuenta lo importante que es esto? Por eso, cuando uno ve que la gente quiere meter los dedos en la manipulación, tenemos que tener mucho cuidado, hermano, porque la enseñanza se distorsiona y no podemos recibir la verdad de Dios en nuestros corazones para ser bendecidos, porque todo lo llevan a un punto de la economía. Y yo no estoy diciendo que la economía sea mala, yo creo que no me malinterpreten, porque la economía está allí dentro del sustento del Hijo de Dios, ¿verdad? Está allí encerrado. Pero esto es muy importante. Ahora fíjense, como Padre es nuestro proveedor, ¿verdad que sí? Como Padre Él nos sustenta, como Padre Él nos alimenta, como Padre Él cubre todas nuestras necesidades. Fíjense, hermano, tenemos que entender que Dios no nos da lo que queremos, sino lo que necesitamos, que son dos cosas totalmente diferentes. Recordemos en aquel texto de la oración donde hablamos que muchos no reciben porque piden, porque pedimos mal. Exactamente, no porque lo necesitamos, sino para deleitarnos en cosas que inclusive que ni siquiera le agradan a Dios. Esto es muy importante. Ahora, recordemos que la palabra pan no significa solamente alimento, sino todo el sustento del Hijo de Dios, ropa, zapatos, carro, alimento y todo lo demás. Ahora, desde su creación, Dios preparó un lugar que proveía todo lo necesario para el sustento del hombre. ¿Dónde estaba ese lugar? ¿Qué fue lo primero que hizo Dios cuando creó al hombre? ¿Lo puso dónde? Y allí que había todo lo necesario para la vida. La provisión de Dios había sido perfecta. De hecho, había puesto en medio del huerto el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y el mal, y le dio la libertad al hombre para que escogiera, y tristemente escogió mal. ¿Se dan cuenta? Pero ahí estaba toda la provisión. Y el hombre decidió ir por el mal camino, y nosotros hoy tenemos el resultado manifestado en el mundo en el cual vivimos, que tanto acusan a Dios de todos los males que provocamos nosotros mismos, y todavía se atreven a decir que Dios tiene la culpa de esto y de aquello. Somos tan desvergonzados que aún así, sabiendo nosotros mismos que somos los que hemos provocado la mayoría del caos que ocurre en la tierra, pues queremos seguir culpando a Dios de lo que nosotros hacemos. Ay, ¿por qué mueren tantos niños? ¿Quién mata a los niños? ¿Quién viola a los niños? ¿Se dan cuenta? Es Dios, no son los hombres. Son los hombres. Ahora hay un enredo ahí, hermano, con estos problemas que hay ahí en la política, que usted sabe cómo es eso. Que no quiero meterme allí, pero lo que quiero es que usted pueda entender que se tapan unos a otros para poder cubrir su pecado. La maldad que opera en el corazón del hombre, hermano, a menos que usted y yo la entendamos, entonces vamos a poder entender a Dios. Y Dios tiene que satisfacer la demanda de su propia justicia, que vamos a verlo más adelante, porque Él fue nuestra propiciación y nuestro sacrificio. Amén. Dice así en Génesis capítulo 2, verso 9, y Jehová Dios plantó en el huerto de Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol codicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahora, notemos que la provisión de Dios no solo está basada en el sustento físico, sino también en el bienestar espiritual. Allí estaba el árbol de la vida, porque el hombre no tomó de eso. ¿Se dan cuenta? O sea, tenía la autoridad para poder disfrutarlo. ¿Se dan cuenta? Ahora fíjense, donde, decía ahorita que el hombre tenía la libertad para elegir y tristemente eligió mal. Ahora fíjense, vamos a ver lo que dice el capítulo 3, verso 12. Dice,
Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Tremendo, ¿verdad? Sino que sabe Dios que el día que comas de él serán abiertos vuestros ojos, y serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces salieron, cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales, y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Fíjense, hermanos, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? ¿Acaso Dios no sabía lo que estaba dando? ¿Verdad que sí? Es una pregunta bien retórica, ¿verdad? Porque Dios sí sabía lo que pasaba. Pero había una responsabilidad del hombre de responder a Dios. Claro, pero el problema es que lo que estaba preguntando a Dios a Adán no era que dónde estaba escondido, sino que qué había hecho. ¿Por qué no le había obedecido? Y por lo cual, hermano, el hombre termina, como dice la Escritura, muriendo. ¿Se dan cuenta? Ahora, ¿usted piensa que todo esto no está relacionado con lo que estamos tratando? Claro que sí. Usted verá el desarrollo de la clase. Por eso tenga un poquito de paciencia. Desde el Antiguo Testamento, su pueblo experimentó su provisión. En este caso, que vamos a leer ahora, empezó con un cordero. Fíjense, hermano. Aparte de que Dios tejió ahí, agarró pieles de animales, le hizo un ropaje a Adán y Eva, empezó de verdad a decirles: ahora sus alimentos los van a recoger con el sudor de su frente. Pero aún allí, hermano, ¿quién es el que daba el agua? ¿Quién es el que daba los tiempos para las cosechas? Todo Dios. ¿Se dan cuenta? Ahora, fíjense para que ustedes vean lo que ocurre en esta parte de la historia. En Génesis capítulo 22, tenemos a un hombre llamado Abraham, que Dios le promete un hijo. Vemos la historia que nosotros conocemos. Empezaron a pasar los años, ya era una persona avanzada en edad, y, al igual que su esposa, y aún allí Sara se trancó el serrucho y le dijo: no, esto no va a suceder. Entonces vas a tomar, te voy a dar a mi criada Agar para que te llegues a ella y entonces puedas tener un hijo de ella. Y allí usted conoce la historia, que tenemos el resultado hasta hoy. Y eso no termina ahí, eso sigue. ¿Se dan cuenta? Pero tuvo un hijo después, porque Dios cumple lo que Él promete siempre. Si Él lo promete, Él lo cumple. Y nosotros tenemos que entender esto. Y allí, después que estaba Isaac nacido, ya que llevaba unos años, Dios le dice a Abraham: bueno, ahora ofréceme a tu único hijo, a Isaac. Y ahí se le complicó la cosa a Abraham. Pero este hombre, lleno de fe, fue al monte Moriah y allí ofreció a su hijo. Y en el momento que él levanta el cuchillo, escuchamos nosotros la voz de Dios, ¿verdad? Que le dijo: detente, no lo hagas. Y de repente dice que vio un cordero enredado entre unos arbustos, y fue porque recuerden que en la trayectoria del camino el hijo le dice: padre, tenemos el fuego y tenemos la leña, pero el cordero ¿dónde está? El sacrificio ¿dónde está? Y Abraham le dijo: Dios se proveerá de cordero. Y eso es una palabra de fe. Y ahora fíjense lo que dice Génesis 12:14. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Esta gente experimentaron la provisión de Dios siempre. Pero ahora esto es de suma importancia, porque hay un momento en la historia en que Dios vuelve a hacer lo mismo. Manda un cordero sobre el cual no detuvo su mano, como Abraham. Porque, hermano, la justicia de Dios tenía que ser satisfecha. Y él, de la única manera que podía hacerlo, era enviando a su propio hijo.
Y esto es muy importante, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, para el cual la mano no se detuvo y fue inmolado por toda la humanidad. Juan capítulo 1 verso 29 dice así: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Se dan cuenta? Pero ¿cómo quita el pecado del mundo? ¿Cómo fue? ¿Qué ocurrió? Porque el hecho de que Jesús apareciera en la historia así solamente como Juan lo expuso, la historia, hermano, no termina allí. La historia nosotros sabemos que termina en la cruz. Aquella misma gente que gritaban y vociferaban, ¿verdad? Hosana, hijo del Altísimo, ¿verdad? Bendito el que viene en el nombre del Señor, extendiendo las palmeras por todo el camino. Esta misma gente termina gritando después: crucifíquenlo, crucifíquenlo. ¿Se dan cuenta? Por eso es que esto es muy importante. ¿Cómo? Exacto. ¿Se dan cuenta? Entonces dice entonces Apocalipsis capítulo 5 verso 9, dice: cantaban un cántico, un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Ahora fíjense: inmolar, sacrificar, ofrecer, ofrendar, expiar. ¿Se dan cuenta? Todas estas cosas ocurrieron allí. Ahora, fíjense, la provisión de Dios llegó hasta el final, poniendo a su propio Hijo como propiciación para satisfacer su propia justicia y perdonar nuestros pecados. Y propiciación, estas palabras, hermanos, es bueno entenderlas, porque muchas veces las leemos, les pasamos por alto y pareciera que no, que no tienen ningún tipo de impacto en nuestra vida. Pero sí, el sacrificio que se ofrecía en la ley antigua para aplacar la justicia divina y tener a Dios propicio, o sea, tener a Dios a nuestro lado. En otras palabras, Él fue nuestro sustituto, porque la ira de Dios tenía que ser derramada sobre nosotros, por la cual fue derramada en la cruz. Por eso yo siempre digo, y lo hemos repetido muchas veces, que cuando Jesús clama a Dios diciendo: Padre, pasa de mí esta copa, la gente piensa que es los clavos y las espinas, o los latigazos. No, porque muchos hombres antes que Él murieron. ¿Y fueron? ¿Usted cree que Cristo iba a ser más cobarde que ellos? No, se trataba de la descarga de la ira de Dios en la cruz del Calvario, que por eso es que Jesús clama: Elí, Elí, lama sabactani, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Toda la ira de Dios se descargó sobre la vida de Cristo, porque estaba llevando el pecado de la humanidad. Y esto es muy importante. Ahora, fíjense, el apóstol Pablo nos explica esto mejor, ¿verdad? El famoso texto que conocemos, que cada primer domingo del mes el pastor pues trae lo que llamamos la cena del Señor, ¿verdad? 1 Corintios capítulo 11 versos 22 al 23 dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado como pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Se dan cuenta? El pan del tema del cual estamos tratando en esta tarde, el pan nuestro de cada día, danos hoy, ahí dentro está Cristo, que fue la provisión más grande que Dios le ha dado a la humanidad. De hecho, Él declaró: yo soy el pan de vida. Claro, por supuesto. Él termina diciendo: yo soy el pan que descendió del cielo, ¿verdad? Y esto es muy importante, hermano, porque está involucrado dentro de la oración. Por eso, cuando Jesús está enseñando acerca de la oración, Él dice categóricamente: el pan nuestro de cada día. La salvación es hoy. El centro de la oración, modelo, es el evangelio. Es el reino de Dios. No es lo que la gente cree que la oración. La oración es para nuestra propia petición y nuestra propia persona. La oración modelo es el reino de Dios. Todo está referente a Cristo. Exactamente, así es. El reino danos hoy, pero no tratado. Ven a otro reino, allá vamos a perdonar, hacemos nos perdonar, todo es referente. Todo apunta a Dios. A Cristo. Por eso Dios hablaba a través de Isaías y decía: vengan los sedientos que vengan, del pan de vida aquellos que tienen hambre.
Tiene leche y miel. Exactamente. Okay. Entonces, en el Antiguo Testamento, el concepto está ligado al propiciatorio. Recuerden, ¿qué cosa era el propiciatorio? La tapa del arca del pacto, donde el sumo sacerdote entraba una vez al año con sangre ajena, así dice la Escritura, y allí rociaba, ¿verdad?, para apaciguar o aplacar la ira de Dios y para que Dios cubriera nuestros pecados. Era cubierto pero no quitado. Exactamente, no era cubierto pero no quitado. Entonces es muy importante esto. Pero en el Nuevo Testamento, hermanos, esto cambió. La figura del Antiguo Testamento se convierte en una realidad y ya no se rocía la sangre en el propiciatorio, sino que el propio Cristo derramó la suya de una vez y para siempre. Dice la Escritura que entrando en el santuario de Dios y se ofreció un sacrificio para siempre, una vez y por todas. Dice que no es, por eso es que la Escritura termina diciendo que tenemos un sumo sacerdote que se puede compadecer de nosotros porque fue tentado en todo y Él llevó todos nuestros pecados, por lo cual Él sabe lo que sentimos, lo que pensamos y todo lo concerniente a nuestra vida. Él está representado allí. Por eso es que tal sumo sacerdote, dice la Escritura, que lo necesitaban. No como aquellos que tenían que cada año hacer memoria de los pecados. Cada año se hacía memoria de los pecados y eran cubiertos, pero no eran quitados. Hasta que llegó Cristo, se ofreció una sola vez y por siempre. Dice que llevó el pecado del mundo. Exactamente. Lo quitó completamente y la Escritura termina declarando que allí exhibió a los principados de las potestades en la cruz del Calvario, triunfando sobre ellos. Y esto es una realidad. Por eso el diablo pensaba que se iba a salir con la suya, pero se le complicó la cosa. Porque la cruz no fue una derrota, fue la victoria más grande representada en este mundo. Aclárame algo, yo estaba leyendo un manuscrito escrito por los hebreos de que en el propiciatorio Dios hablaba del propiciatorio y también estaba la sangre. ¿Cómo se relacionaba con la sangre de Dios hablando del propiciatorio? Bueno, el problema allí es, recuerda que Dios hablaba desde el tabernáculo. ¿Se dan cuenta? Estaba en ese lugar santísimo, el arca estaba dentro del lugar santísimo y de allí Dios se manifestaba al pueblo. ¿Se dan cuenta? No es que el propiciatorio hablara ni nada de eso, Dios se manifestaba allí. O sea, y recordemos que cuando se rociaba la sangre, el pecado era cubierto, por lo cual Dios podía tener acceso. Porque recordemos, hermano, que la justicia de Dios, cuando hablamos de un Dios justo, si Dios, humanamente nosotros hablando, si Dios es justo, nosotros no podíamos ser perdonados. O sea, déjame enfocar bien esto, porque no quiero que me malinterprete. No, porque la justicia de Dios, estamos hablando en el plano humano. Nosotros como humanos, cuando hablamos de justicia, nosotros, por ejemplo, a un asesino, a un violador, la justicia humana, ¿qué quiere hacer? De hecho, ¿qué hace la justicia humana? A la mayoría, o le mete cadena perpetua o los ejecuta en muchos países. Entonces Dios, para poder satisfacer su propia justicia, tiene que venir Él en persona, porque no había hombre. Usted ha agarrado toda la humanidad, desde que se creó el hombre, desde Adán hasta los días de hoy, agarra a todos y los ofrece un sacrificio para salvar a una persona y no es suficiente, porque el hombre no puede salvar a nadie. Exactamente, vamos a ver ese texto, vamos a ver un poquito más adelante también. ¿Se dan cuenta? Esto es importante, ¿ves? Ahora hay cosas. De hecho, pastor, que entonces la justicia, lo digo, no fue que la justicia él lo pasó por alto, tuvo que satisfacerla en la persona de Cristo. Claro, claro. Importarnos a nosotros, pero además, de hecho, lo decía él mismo Cristo, por eso, cuando él hablaba, si es posible pasa de mí esta copa, no se refería ni siquiera a que haya venido a ser crucificado. Él se refería a la ira del Padre. Exactamente. Sobre él. Y esa 3 horas que estuvo curando la tierra, que nadie pudo ver eso fue lo único que se pasó ahí entre el Padre. Esa fue la ira que se descargó. Claro, porque estaba cargando, dice que él cargó el pecado de toda la humanidad. Y eso es muy importante. Ahora, fíjense. Romanos capítulo 3, verso 21 al 26 dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron
y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación. Cristo fue lo que apaciguó la justicia, la ira de Dios contra la humanidad. Y esto es muy importante, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo la justicia, su justicia, a fin o con el propósito de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Cristo Jesús. Fíjense, vamos a ver otro pasaje para que nos demos cuenta que también tiene que ver con que Él fue nuestra propiciación. Primero de Juan, en la primera epístola del apóstol Juan, capítulo 2, verso 1 al 2, dice: hijitos míos, estas cosas os he escrito para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, pues abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación. Porque, hermano, nosotros fuimos justificados a través de Él. No hay manera. ¿Se dan cuenta? Porque recordemos que Él es el pan provisto para la humanidad que descendió del cielo, y no como el maná. ¿Se dan cuenta? Sino el verdadero pan. Por eso es que allí se le complicó la cosa a aquella gente, cuando no solamente habló del pan, sino de comer su cuerpo y de comer su sangre, y los judíos se volvieron locos. ¿Se dan cuenta? Se volvieron locos por aquellas declaraciones, y por eso lo tildaron que estaba endemoniado y lo despreciaron. Y de hecho dice la Escritura que después que dio esas palabras, hasta muchos de sus discípulos dejaron de andar con Él. Y terminamos escuchando a Cristo diciéndole allá los dos: ¿acaso ustedes qué dicen de mí? ¿Y qué fue lo que ocurrió allí con Pedro? Salió Pedro, ¿a dónde? ¿Se dan cuenta por qué? Porque Pedro se dio cuenta de que no había otra forma, no había otro lugar. Él había reconocido que era el Hijo del Dios viviente, y por eso es que dijo: ¿a dónde vamos a ir si nosotros conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente? Una declaración súper poderosa. Entonces, Él es la propiciación de nuestros pecados, y no solamente de los nuestros, sino también por los de todo el mundo, dice la Escritura. Y también en 1 de Juan, capítulo 4, 9 al 10, dice así: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros primero, ¿verdad? Qué precioso. Y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Usted ve que se repite propiciación, redención, justificación, y todo esto, hermano, estaba en la persona de Cristo. No podía ser de otra manera, era imposible. Por eso es que nosotros, si no hay agradecimiento en el hombre por lo que ha hecho Dios, porque el otro día estaba escuchando un debate entre académicos en una universidad y los alumnos, y hermano, es impresionante el nivel de a dónde ha llegado la humanidad, el nivel de desprecio que tiene la gente a Dios. Y hubo un hombre que se le ocurrió decir allí: ¿no será que ustedes tienen miedo a ser cristianos? Por las implicaciones que tiene. Porque, hermano, no todo el mundo, la gente piensa que el cristianismo es para flojos. No. Aquí los cobardes no entran. De hecho, los primeros en Apocalipsis que van al infierno son los cobardes. Porque los cristianos, hermanos, son hombres y mujeres que tienen un valor incalculable. Porque para ir a una cruz, a un degolladero, a ser quemados, a ser crucificados, eso no lo puede hacer cualquiera, menos que Dios. De todo. Recuerden los héroes de la fe de Hebreo, la parte que nos gusta y la parte que no nos gusta, ¿verdad? Porque quisiéramos estar en el grupo de los que conquistaron el reino, taparon fuego impetuoso, taparon bocas de leones, ¿verdad? Evitaron tiros de espada, ¿verdad? Ahí queremos estar todos, pero ¿dónde está la otra parte, hermano? En la parte de los mártires, otros fueron aserrados, apedreados, decapitados. ¿Se dan cuenta? Por eso es que esto es bien importante que nosotros podamos entender esto. Fíjense ahora, esta gente experimentaron la bendición de Dios en tiempos difíciles. David se presentó, fíjense, recordemos la historia de David cuando huía de Saúl
que dijo, aquí hay que hacerse el chivo con tontera porque lo tomamos. Y llegó allí donde estaba Abimelech, que era un título, posiblemente un título que se le daba ya a los filisteos. Recordemos que la escritura dice que fue delante del rey Aquis. ¿Y qué fue? ¿Qué hizo David allí? Se trepó por las paredes. ¿Y qué más hizo? Haciéndose Se babeaba. Y aquí el rey Aquis dijo, ya no falta ya los locos que tenemos aquí para tener uno más entre otros. ¿Se dan cuenta? No, es que traía la espada de Goliat aquí. No se había dado cuenta. Pero fíjense, hermano, para que ustedes vean, aún ahí en eso Dios estaba. Y David termina diciendo, y con esto vamos a terminar porque se nos va a acabar el tiempo para continuar la clase que viene. David termina diciendo en el Salmo 34, 9 al 10, que tiene que ver con esta experiencia, dice: temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. ¿Se dan cuenta? Por eso, aún cuando nosotros pensamos, David, parece que dijo, aquí estoy solo, tengo que ingeniármelas acá. Y se hizo pasar por un loco, por una persona con problemas, discapacitado, ¿verdad? Y aún el rey Aquis se tragó ¿verdad? Yo no quiero más locos aquí metidos en el palacio, ¿verdad? Ya con los que tengo aquí bastan. ¿Por qué, hermano? Porque aún en esos momentos difíciles, porque nosotros, además, ¿cuántas cosas nosotros hemos hecho para tratar de defendernos? Que sabemos que a veces no están bien, ¿verdad? Y aún Dios tiene misericordia de nosotros y dice, así es, porque es una realidad, hermano. Nosotros tenemos que entender que la provisión de Dios siempre ha estado, no solamente en los alimentos, en el sustento, en todo lo que tenemos. Porque hay gente, por ejemplo, que dice, no, vamos a compararnos, por ejemplo, con los de Cuba. Los de Cuba no tienen nada, ¿qué dirán ellos? Bueno, aún allí Dios también les provee, porque cuando nosotros estuvimos allí también nos provee. ¿Se dan cuenta? Siempre la mano de Dios va a estar de alguna manera bendiciendo a sus hijos. Por eso es que David termina, aunque me hice pasar por loco, aunque sé que eso quizás no estuvo bien, pero aún allí entendió de que la mano de Dios le estaba guiando. Y por supuesto no lo ejecutaron, porque usted sabe lo que tener al enemigo principal que le había matado a su paladín en sus manos dentro del palacio. Eso no era cualquier cosa. ¿Por qué? Porque claro que sí. No, y recuerden que ellos tenían el dicho que cantaban en Israel cuando mató a Goliat, que Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000, y él lo sabía, porque así lo dicen ellos. Pero este no es el hombre que se vociferaba, ¿verdad? No, hombre, sáquenlo de aquí, tirar con los locos que tenemos aquí. Y se hizo pasar y pasó por loco. Pero aún allí, hermano, este hombre terminó diciendo, y quiero volver a repetir, dice el Salmo 34, temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Y Dios terminó poniendo a David en el trono, reinando sobre su pueblo. Sabemos que después hizo cosas que a Dios no le agradaron, por los cuales también tuvo sus consecuencias. Pero es importante que nosotros entendamos, hermanos, que Dios siempre va a proveer, no lo que nosotros queremos, porque muchas veces lo que queremos no tiene nada que ver con lo que Dios quiere para nosotros, sino lo que necesitamos. Y el plan de Dios era unificar los reinos. Claro, por supuesto. Yo le había prometido a David que lo habíamos ungido como rey, y como hemos dicho otras veces, cuando Jesús le dijo a los discípulos, pasemos al otro lado, ¿se dan cuenta? No importa, si llega a hundirse el barco, él lo convierte en un submarino, pero llega al otro lado. Por eso es que es bien importante que nosotros entendamos esto. Bien importante, hermano, la provisión de Dios siempre está para nosotros. Vamos a terminar en oración esta parte, después la clase que viene, pues continuamos para dar la conclusión. ¿Algún hermano que quiera? Padre, no damos gracias, Señor, por esta tarde, porque reconocemos que tú eres nuestro proveedor. ¿A quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida? Tú provees lo que tu iglesia necesita. Palabra, alimento, sustento, es físico, espiritualmente. Si tenemos algo, cobramos aquí, Señor, porque tú eres capaz de sustentarnos a la vista de tu justicia, con tu mano poderosa, y aún como lo hiciste con todos los que vemos en la Biblia, con David cuando tenía hambre.
con Elías allí en medio de la cueva, los enfrentaste conmigo, también nos enfrentarás a tu pueblo. Que no temamos, porque nada malo viene de ti, porque todo lo bueno viene del Dios bueno, justo, perfecto y proveedor de esto. Para ti sea la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermano, esta tarde. Si Dios quiere,